iniciar con la quinta sesión de este seminario. El día de hoy tendremos el enfoque sociológico en el análisis conceptual de la discriminación. El día de hoy nos está haciendo favor de acompañar el licenciado Francisco Ávila Coronel. Es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además estudió la carrera de ingeniero agrónomo especialista en sociología rural en la Universidad de Chapingo. Es maestro en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor titular en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también imparte clases en línea en la Universidad Nacional a Distancia de México de la Secretaría de Educación Pública. Ha realizado diversas colaboraciones en proyectos de investigación histórica y antropológica en el Instituto de Investigaciones Sociales y la Universidad Autónoma de Guerrero. También ha trabajado en evaluaciones de políticas sociales, cuando trabajó por 2 años en el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, Evalúa DF. En su trayectoria ha tenido alguna distinción honorífica en el Premio a la Investigación Histórica sobre la Revolución Mexicana, Salvador Azuela, del INERM. Entre las publicaciones, ha tenido también una trayectoria interesante en materia de publicaciones, del extensionista a los traductores tecnológicos, la traducción de la tecnología en comunidades rurales en 2009, el caciquismo en la Sierra Mixque, continuidad y rupturas en 2011, la desclasificación de los archivos de la ignominia en México en 2012, las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, un marco histórico para comprenderlas, que está actualmente en proceso de publicación. Como pueden observar, el licenciado, el maestro Francisco Ávila Coronel tiene una amplia experiencia en el tema de social, de desarrollo de estudios sociales, de estudios rurales también, y le agradecemos la disposición y el interés para estar con nosotros el día de hoy en la quinta sesión sobre enfoque sociológico en el análisis conceptual de la discriminación. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues es un placer estar aquí, que me hayan invitado nuevamente a digamos, participar en este espacio importante de ciudadanos que es la REDSI. Particularmente me parece importante trabajar y abonar en el problema de la discriminación y avanzar en el derecho a la no discriminación. Sobre este elemento, pues principalmente la ponencia que les voy a hacer, bueno, la exposición, la titulé Elementos para la construcción de un análisis sociológico de la discriminación en México. Bueno, en otras palabras, lo que quiero decir es que esta exposición no va a dar elementos empíricos sobre el estado que guarda la discriminación en México, puesto que este será tema abordado por otros ponentes, y además este es un tema que se ha diversificado. Básicamente lo que yo me voy a abocar es a plantear problemas, plantear herramientas para que en nuestras comunidades o en los lugares donde nosotros estamos interviniendo podamos tener un análisis sobre la situación específica que tenemos en nuestra comunidad, usando como herramienta la metodología o los elementos que la sociología y otras ciencias sociales nos dan para poder conocer el problema de la discriminación. Bueno, pues como digamos un elemento o una cuestión obligada, pues es plantearnos que la sociología efectivamente, digamos a grosso modo, lo que pretende hacer es estudiar cómo nos relacionamos a nivel colectivo. Es decir, cuando hablamos de sociología, sin complicarnos la vida, lo que vamos a entender es que la sociología estudia cómo nos relacionamos
en términos colectivos. Ajá. Con este, digamos, supuesto, con esta pequeña explicación muy llana, por cierto, sobre la sociología, pero que digamos para no complejizar demasiado este elemento, lo dejaremos en estos términos. Vamos a ver, fundamentalmente les voy a exponer dos propuestas metodológicas que desde la sociología, pero que también considerando varias otras disciplinas, es decir, considerando elementos de la antropología, la cultura, considerando elementos de la ciencia política, elementos de política, de poder, de dominación, pero también considerando elementos psicológicos de cómo está estructurada la mente, trataremos de hacer un análisis lo más integral posible de cuál es el fenómeno de la discriminación. Ahora, les pasé unas hojitas que son estas, que efectivamente van a ser las diapositivas que les voy a mostrar. Se las di de manera impresa porque este es un esquema teórico. Fundamentalmente vamos a revisar el de dos, digamos, perspectivas, que una es el constructivismo de Peter Berger y Thomas Luhmann, y el otro vamos a revisar también la propuesta de Michel Foucault. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer como ejercicio es que nos vamos a ir viendo en qué consisten estas propuestas sobre el problema de la discriminación desde el punto de vista sociológico, pero todo el tiempo vamos a estar yendo y viniendo de lo, digamos, de lo abstracto a lo cotidiano. Ajá. Es decir, cómo concretamente nosotros, cotidianamente, lo vemos en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro país, en los periódicos, en las marchas. Vemos en muchos niveles todos estos elementos que están aquí planteados a nivel teórico. Y otra cuestión también muy importante, que será otro ejercicio que vamos a hacer: cómo la realidad, la mayoría de las veces, supera la teoría. Ajá. Entonces, también vamos a ver hasta dónde las teorías nos permiten entender la realidad particular en la que nosotros nos enfrentamos como promotores, y que es necesario que comprendamos para poder intervenir adecuadamente y transformar el problema de la discriminación y abonar en el derecho a la no discriminación. ¿Sí? Bueno, entonces, si ponemos la primera diapositiva, por favor. Bueno, un problema importante al que nos vamos a enfrentar todo el tiempo es un problema bajo el cual se constituyó la propia sociología. Es decir, cómo todos nosotros somos individuos, pero al mismo tiempo somos personas en la medida en que pertenecemos a una comunidad. Ajá. No podemos dejar de ser lo que somos si no es en la comunidad. Por ejemplo, cuando alguien dice, no, pues yo soy de tal barrio. Por ejemplo, alguien que dijera, yo soy de aquí del centro histórico. Ajá. Es una identidad. Es algo que, a pesar de que el individuo pueda tener sus particularidades, hay cosas que nos hacen ser con otras personas. Ajá. Es decir, de lo que les estoy hablando es del problema o de el otro. Ajá. Nosotros no podemos definirnos a nosotros mismos, es decir, yo no puedo decir yo soy Francisco, si no es con respecto a los demás. Imagínense que todos se llamaran y todas se llamaran Francisco. ¿Qué les parecería? ¿Podría decir yo me llamo Francisco? Entonces, ¿y qué tal si todos fuéramos clones y todos fuéramos iguales y habláramos igual y pensáramos igual?
no podría existir la posibilidad de ser yo. Ajá. Entonces, el problema original de de la sociología es que somos individuos y al mismo tiempo somos parte de una colectividad. Que somos diferentes, pero al mismo tiempo somos iguales a muchos otros o parecidos a muchos otros. Ahora, en esta parte, lo que podemos ver es que todos y todas tenemos obligaciones, deberes, pero también podemos tener la libertad de elegir algunas cosas. Toda sociedad va a estar diferenciada de acuerdo a ese margen entre lo que podemos y lo que debemos, lo que queremos y lo que no queremos, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, lo que creemos que es posible y lo que pensamos que es imposible. ¿Qué es diferente de esta sociedad mexicana a la estadounidense y a la de China? ¿Y cuál es la diferencia de esta sociedad presente al siglo XIX, cuando Porfirio Díaz, o cuando estaban los mayas, o cuando estaban los aztecas? ¿Sí? Las diferencias o los contornos de eso que podemos denominar sociedad son estos parámetros de lo que nosotros podemos o debemos hacer, de lo que nosotros creemos que es posible o imposible. Dentro de esto, justamente es que vamos a tratar de darnos cuenta que los límites de la discriminación están cercanos a esta cuestión, cómo yo en mi sociedad asumo, creo y sigo por deber lo que creo que es correcto. Ajá. La discriminación es, parte de la sociedad. Ajá. Es a lo que me estoy refiriendo. Si la discriminación es parte de la sociedad, no siempre va a ser visible. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, siempre podemos darnos cuenta que tenemos una enfermedad, o que tenemos un problema. Lo mismo pasa a nivel social con el problema de la discriminación. No siempre es visible. A pesar de que pueda ser un problema, es algo que pudiera parecer tan natural que no necesariamente tenemos la capacidad de verlo. Y luego, cuando nos preguntamos por qué hay discriminación en mi comunidad, por qué hay discriminación en mi sociedad, eso se vuelve todavía pues más complicado, porque una cosa es que nos demos cuenta que hay un problema de discriminación y otra cosa es que sepamos por qué, cuáles son las causas de esa discriminación. A simple vista podemos decir, no, pues es que la causa de la discriminación es que la gente es mala onda, o aquel malvado, ¿no? O es la religión de esta gente, o a lo mejor podemos pensar que la gente discrimina porque es ignorante, por falta de educación. ¿Y qué estamos haciendo por lo regular cuando queremos saber por qué causas, por qué motivos existe la discriminación? Recurrimos a los mismos prejuicios con los que se alimenta la discriminación para analizar a la propia discriminación. Y entonces al decir, no, pues es que es un ignorante, por eso discrimina, ya estamos calificando, ¿sí? Y las personas que no fueron a la escuela, campesinos, obreros, tenemos derecho a discriminarlos porque ignoran algunas cuestiones, porque no fueron a la escuela. Y entonces, ¿cómo caemos también en juicios discriminatorios por sentido común, por inercia cultural, cuando queremos explicarnos la discriminación?
¿Por qué sucede esto? ¿Por qué al querer explicarnos la discriminación juzgamos, caemos en el enojo o caemos en la confrontación? Es decir, ¿cómo es posible que al querer analizar la discriminación de primer momento caigamos en los mismos esquemas discriminatorios que usa esta sociedad para reproducir la discriminación? Esto es porque estamos nosotros mismos inmersos en una cultura y en un pensamiento. Y no podemos abstraernos de él, porque no estamos aislados, somos parte de una sociedad. Y solo en sociedad podemos pensar. Un individuo por sí solo no podría pensar. Por ejemplo, alguien que viviera en la selva, que es esta idea de, no sé si alguien leyó la novela de Robinson Crusoe, o la película, tal vez la vieron, ¿no? Pero imaginemos que alguien se va al mar, naufraga, y queda en una isla desierta. Esta persona no puede establecer un orden o una estructura de pensamiento coherente si no es en relación con otras personas. Alguien, y estos son estudios, digamos, que se hacen en términos psicológicos, por ejemplo, con gente que es sometida mucho tiempo a estar sola por su trabajo, cómo el estado prolongado de alguien que está en soledad, es decir, aislado, sin platicar con nadie, sin estar con nadie, empieza a producir en pocos días trastornos en la conducta y trastornos mentales. El primer elemento cuando alguien está aislado es que produce histeria. Esta histeria puede tener dos formas. Puede que alguien esté muy contento, eufórico, y esa es una forma de histeria. O puede ser alguien que esté increíblemente enojado, y eso también es una forma de histeria. Es decir, estados desequilibrados de la mente. Bueno, esto tiene mucho que ver porque somos seres sociales, y nuestra mente, para equilibrarse, tiene que estar todo el tiempo en contacto con el otro, porque no nos podemos definir, como les decía al principio, si no es, o sea, no puedo decir quién soy yo si no es con referencia al otro. Por lo tanto, el estado prolongado de aislamiento produce la indefinición o el conflicto, la crisis de la propia identidad del individuo. Entramos en crisis, ¿sí? Bueno, lo que les voy a platicar justamente es cómo poder entender el problema de la discriminación sin juzgar, sin caer en las mismas estructuras de nuestra cultura, en la trampa de la discriminación, ¿sí? Al querer atacar el mal termina carcomiéndonos. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo evitar que la discriminación nos gane? Por todos lados va a tratar, porque es parte de nuestra cultura, está en nosotros, es parte de nuestra personalidad, de nuestra persona, de nuestra sociedad y de nuestra relación con el otro. Y esto no es cualquier cosa, no es que yo por voluntad diga, ya no voy a discriminar, ¿no? Como la fuerza de voluntad pues del que está a dieta o la que está a dieta, ¿no? O el que dice, no, ya no me voy a echar una copa, ¿no? O el que dice, hoy no me voy a enojar, ¿no? ¿Cómo por voluntad no se puede erradicar la discriminación? No es que por fuerza de voluntad que alguien diga, yo quiero
¿qué creen? Que aunque queramos, la sociedad dice, no puedes. Aunque diga yo quiero, una cosa es lo que tú digas conscientemente, pero tu voluntad o tu inconsciente se expresa y te dice, ¿a dónde vas? ¿No? ¿A dónde vas, chaparrito? ¿No? Regrésate a la discriminación. Y esto tiene que ver con cómo nos relacionamos socialmente, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el otro. Esas son las relaciones sociales. Si se dan cuenta, son muy fuertes, son muy complicadas, son muy abarcadoras, son complejas. Pero son tan visibles porque todo el tiempo las sentimos, las vemos. Ajá. Los primeros sociólogos justamente saben cómo las vieron. Se fijaron en algo muy sencillo. Todos aquí estamos coercionados. Ajá. Es lo que se dijeron los primeros sociólogos. Estamos coercionados porque ¿esto qué es? Por ejemplo, ¿qué idea hay de esto? Es una conferencia. Y de pronto alguien alzara la mano y dijera una pregunta fuera de lugar. No, pues qué menso, ¿no? Qué tonto. ¿Cómo es posible, no? Ubícate. Alguien más diría, compañero, ya siéntese, ¿no? Es decir, hay una coerción constante en la colectividad que va a tender a que todas las personas, todos los individuos, nos sujetemos a lo que está normado de acuerdo con la ley o con la tradición o con la costumbre. Aunque no esté escrito, esto reflexionaban los sociólogos, aunque no esté escrito, todo el tiempo los demás te están sancionando y te están diciendo si estás bien, si estás mal, por dónde vas, deja de hacer esto, no hagas esto, de maneras muy sutiles. Puede ser de la manera más sutil hasta la forma más violenta, pero todo el tiempo y en todo contexto estamos inmersos en un contexto social que nos coerciona, que nos sujeta, que trata de que hagamos no lo que queremos, sino lo que debemos hacer. Ajá. Y volviendo a la cuestión del que toma, del que se enoja, del que no puede dejar de distraerse, del que quiere dejar de comer, ¿cómo le va a hacer? ¿Sí? Si él quiere dejar de hacer eso que sabe que no debe, que ya no quiere hacer, pero no puede. Ese no puede tiene que ver con cómo esta persona pertenece a una sociedad que, a pesar de que en el discurso se diga no debes de comer y de tomar Coca-Cola en exceso, la sociedad te dice hazlo, 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 hasta que lo haces automáticamente, sin poder dejar de parar en hacer eso. Lo mismo sucede con el alcohol, con el enojo, con el estrés, con la depresión, con todas esas actitudes destructivas en muchos casos que sencillamente no podemos dejar de hacer. Porque es una relación entre la persona que puede decidir qué quiere y lucha, incluso puede hacer algo al respecto. Pero todo el tiempo la sociedad, esa coerción que en todos lados y cotidianamente te va a estar pegando, va a estar presente. Ajá. Y la discriminación justamente está en este momento. ¿Quién puede dejar de discriminar? Sí, no puede dejar de hacerlo. Es lo mismo que sucede con muchas otras problemáticas del ser humano. ¿Quién puede dejar de ser violento? Sí, escucha un claxon y automáticamente se enfurece. Si nada más porque alguien le dice, hola, ¿no? ¿Qué pasa
con esto, que no es un estado psicológico nada más, es un problema cultural, social, es un problema histórico también, porque esto viene desde hace mucho y no podemos explicárnoslo si no entendemos cómo fue que empezaron a suceder muchas de las cosas que actualmente estamos sufriendo. Entre esto, el problema de la discriminación, que tiene un fundamento histórico muy importante y que si no nos damos cuenta, si no tratamos de estudiar a profundidad, de darnos cuenta cómo era antes esta comunidad, si siempre se ha discriminado en esta comunidad, siempre ha sido de la misma forma, ¿no? Si no nos preguntamos eso, tampoco vamos a entender este problema. Bueno, ahora sí vamos a pasar, digamos, con esta introducción en términos como para adentrarnos en cómo es el análisis de lo social o cómo entender a la sociedad. Podemos empezar a plantearnos, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Sí? Bueno, ¿cuánto tiempo llevó? Como 20 minutos. Bueno, hacemos descanso a los 40, ¿les parece bien? 50, para que no sea tan pesado, ¿no? Ahora. Bueno, fíjense, vamos a ver un poco la propuesta, una propuesta de análisis de la discriminación, que podemos hacerla desde dos autores que se llaman Peter Berger y Thomas Luckmann. Bueno, la idea no es tomar y citar estos autores, sino usar lo que ellos proponen como análisis social como herramienta para entender la discriminación. Bueno, lo que ellos dicen es que, fíjense, y empezaron por esta parte, ¿qué es lo que nos hace comunes a todos nosotros? ¿Qué es lo que hace que tú, yo, los que están en el edificio de enfrente, en China, en todos lados, y que además los que vivieron hace 100 años y 200 y 500 y miles y 10,000, ¿qué es lo que tenemos en común? Ser seres humanos y personas. Pensantes. Que somos seres pensantes. Y como seres pensantes, tendemos a utilizar la inteligencia para hacer algo. Lo que es otra característica de los seres humanos, la capacidad de transformar la naturaleza. Es decir, el trabajo. ¿Sí? Bueno, este trabajo genera una necesidad, que es la necesidad del hábito, de la repetición. Nos dicen estos autores, es la habituación. Todos estamos habituados a algo y eso es parte de nuestra estructura, de la mente, de cómo funcionamos, pero también es parte de cómo nos organizamos como seres sociales. Todos estamos habituados a muchas cosas. Podríamos decir que tenemos cientos o miles de hábitos. Todo el tiempo repetimos. Pensemos y hagamos este ejercicio. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos? Luego, ¿qué hacemos en el desayuno? ¿Cómo nos gusta agarrar el tenedor? ¿Cómo prendemos la estufa? ¿O a qué lugar vamos? ¿Solemos caminar a qué ritmo? ¿Qué pensamientos solemos tener habitualmente? Todo el tiempo, bajo cualquier acción o circunstancia, estamos sujetos a repeticiones. Con la fuerza de la repetición se crean hábitos. Estos hábitos son rutinas, son cosas que hacemos cotidianamente. Lo que buscan, es decir, el fundamento colectivo social de todo hábito o toda rutina a los que nos autosometemos incluso. Porque alguien, sálganse de su rutina un día. ¿Les gustaría?
A lo mejor sí, ¿no? Pero alguien más dirá, ay no, es que a mí me gustan los huevos revueltos y con jamón, ¿no? ¿Y cómo va a cambiar mi rutina si eso es lo que me gusta? Ajá. El hábito se va a confundir incluso con lo que queremos. Ajá. Es decir, a veces no es, o sea, la pregunta ¿es que quiero eso o es que estoy acostumbrado a ello que no puedo ver otras opciones? ¿Y saben cuál es la posición de estos analistas? Que los hábitos están hechos socialmente como una forma de control social para que restringamos nuestras propias opciones, para que no podamos ver más opciones. Para eso sirven los hábitos, para que no tengamos la responsabilidad de elegir qué es lo que quiero y mejor por medio de la costumbre, sin pensar ese hábito, costumbre o deber, me dice que tengo que hacer. La discriminación es un hábito y es una rutina y se vuelve costumbre y es tradición y está inmerso en un esquema que no nos permite ver que hay otra forma de ser, es decir, que hay opciones. Quien está inmerso en una cultura de la discriminación está habituado a repetirla sin poder ver opciones. Entonces este es un primer elemento que a nivel social es lo que permea. Todo aquel que quiera ver opciones para ello será coercionado. ¿A dónde vas? Ajá. Lo importante es esto. Si tú reflexionas todos los días y te pones a pensar si quieres café de olla o Nescafé o a lo mejor un té, sencillamente ya perdiste a lo mejor 2 minutos o 1 minuto. Lo mejor es automáticamente café, por favor, como de siempre. Hasta ya sabe, y ese es otro elemento. Ajá. Te haces predecible. Ajá. La habituación, la repetición y la rutina es un mecanismo social porque permite a quienes manejan esos elementos culturales y sociales a poder predecir cómo vas a actuar y por lo tanto poder controlarte. Este es un mecanismo de control social que nos lleva justamente algo necesario en nuestra sociedad, que todo el tiempo es indispensable: especializarnos. La habituación, el hábito, está generado por una condición social en la que todo el tiempo tenemos que asumir una actividad laboral, productiva, material, especializada. Es decir, imagínense si yo pido un trabajo y no hace hacer ese trabajo. Por ejemplo, que yo pidiera trabajo a lo mejor transcribiendo textos, pero yo escribo con un dedito. No estoy habituado a escribir, tampoco tengo la habilidad. Entonces, por lo tanto, esta es una necesidad social, ¿sí? O sea, quien quiera dejar de tener hábitos, tendría que vivir en una sociedad que no tuviera trabajo especializado. A ver, entonces dejen de tener esos hábitos, dejen de tener el hábito de la discriminación. Si nuestra sociedad está constituida de tal manera en que necesariamente tenemos que tener hábitos para tener, digamos, rápido, acciones incluso automáticas, inconscientes, como manejar. A veces ni pensamos cómo estamos manejando, es inconsciente, automático. Cuando sentimos, ay, ¿cómo llegué a mi casa? ¿Por dónde me vine? ¿Qué pasó en el camino? No tengo ni idea. Pero yo me subí al coche y luego llegué a mi trabajo, a mi casa o a donde yo iba. ¿Qué pasó? ¿Cómo le hice? No sé. Y en esos lapsos, ¿qué pasa? Cuando
nuestra mente está trabajando automáticamente. Se nos olvidan las llaves, automáticamente ya le dijimos a fulano y lo discriminamos, pero ni nos dimos cuenta, porque se puede discriminar con un gesto, es automático, y con una frase. ¿Y qué creen? Que ni nos dimos cuenta. Y así como nos subimos un coche y llegamos y no supimos qué pasó, nos subimos al coche de la discriminación, manejamos, pitamos, le aceleramos, todo lo que se hace cuando se discrimina, y después volvimos otra vez. Ay, pues quién sabe, yo nunca le dije nada, ¿no? No sé por qué me levanta falsos, y hasta discutimos diciendo, no, yo no te hice eso, yo no te dije, me perdonas, pero yo nunca te ofendí, sí te dije menso, pero ¿no? Y discutimos y nos confrontamos, y el conflicto se reproduce porque la habituación o la repetición no nos impide ver otra opción. Como no estamos viendo otras opciones, no sabemos que hay otra forma de vida o de ser o de pensar. Ni aunque la supiéramos o la lleguemos a conocer, no la podemos aplicar. ¿Y por qué creen que no funciona el positivismo? Por eso. Porque una cosa es que yo diga, sí, hoy no discriminaré, seré feliz, sonreiré. Y después de 15 minutos ya nos duele aquí porque la sonrisa es fingida, ¿no? Así como que, ay, ya me dolió la quijada, ¿no? Y otra vez volvemos a enojarnos, ¿no? Son estos hábitos, son estas rutinas que son sociales, que son coercionadas, que son aprendidas y que no vamos a cambiar por un acto de voluntad. Bueno, vamos hasta aquí entonces a establecer algo que es importante: las pautas de conducta o las pautas culturales, que son predefiniciones, nos dicen aquí los autores, son predefiniciones. Todos nosotros tenemos predefiniciones situacionales. Es decir, en una situación o contexto específico, en un momento dado, con una persona específica, somos de una forma. En otro ambiente, somos de otra. Si estamos con la pareja, es una cosa. Si estamos con el jefe, es otra cosa. Con los amigos, otra completamente. Esto es precisamente pautas culturales que nos dicen cómo debemos actuar en determinadas situaciones. Y nosotros no las decidimos. Son situaciones que se nos dan y que se nos impusieron. Ya lo veíamos, por ejemplo, en este seminario de, ¿cómo se llamó? El de sensibilidad, ¿no? Son situaciones tales en que si estás en un restaurante muy fino, ¿qué vas a hacer? Rígido, ¿no? Así, porque hasta pisar no vaya a ser que rompas algo, ¿no? O muy refinado, ¿no? Nada de que no te rasca la panza, no. Son pautas culturales. En determinado lugar y en un contexto vas a actuar así. Y estas pautas culturales lo que hacen, por eso son sociales, es que son inevitables. Nadie puede violarlas o evitarlas, al menos no sin recibir una sanción. Es inevitable que podamos dejar de hacer esas pautas culturales que tenemos. Y por ejemplo, quien se siente triste tiene como parte de una cultura en la que no se le ha permitido, no se le autoriza ser feliz. Porque a este mundo viniste a sufrir,
y el que sufre será el reino de los cielos, ¿no? El camino de las espinas es el más apropiado, ¿no? Entonces, a lo mejor en otra vida vamos a disfrutar, etc., ¿no? Son valores culturales, ¿sí? En las que, por ejemplo, si alguien ahorita se cae, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál sería nuestra pauta cultural? Depende de cómo se caiga, ¿verdad? Si se cae chistoso, pues nos reímos, ¿no? Y alguien diría, ah, qué mala onda, ¿no? ¿Cómo se ríen? O sea, ¿qué clase de crueldad es esa? Pero si alguien se pega muy feo y queda ahí tirado de plano, ¿qué vamos a decir? Ay, pobrecito, y lo victimizamos. Ajá. Ay, pero pobre, ¿no? Pero qué feo se pegó, hasta sentimos feo por la persona, ¿no? Hasta a mí me dolió. Hasta a mí me dolió, ¿no? Y así pasa en otras situaciones en nuestras vidas y nos hacemos cómplices. Cuando discriminamos y nos unimos, ajá, y decimos, sí, yo te lo compro, sí es cierto. Ajá. Y todo el tiempo como estamos en una situación y nuestras pautas culturales inconscientemente nos dicen, yo soy de aquí, yo soy de allá, así yo actúo aquí, así yo actúo allá. Ajá. Y a ver, dejen de hacerlo. A ver, que les deje de dar risa cuando alguien se cae. Lo mismo, pregúntenle o pídanle a alguien que deje de discriminar cuando está en una situación donde él cree que amerita despreciar o discriminar. No está tan fácil. Bueno, todo esto, digamos, la pauta cultural en sí o la pauta social, las predeterminaciones, predefiniciones, podemos llamarlos también prejuicios, preconceptos, todas estas ideas que tenemos arraigadas, nuestras creencias. Ajá. Eso que damos por sentado que no está en cuestión. Así es y te callas. O me callo, ¿no? Lo que sea necesario. Eso es lo que nosotros entendemos como lo que así es. Aquello que es incuestionable, así son las cosas, ni modo. La mujer no sabe manejar, ni modo. La mujer se queda en su casa, ni modo. La gente morena es fea, ni modo. Yo sí soy inteligente, ni modo. Tú eres más inteligente pero más enojón, ni modo. Esas son nuestras predefiniciones que nos definen como ego, como personas, ¿sí? Todo lo que delimita nuestra persona, nuestro ego, nuestro yo, gira en torno a estas ideas y estas creencias. Quien discrimina no puede dejar de hacerlo tan fácilmente porque es su ego, es su yo. A ver, dile a esa persona que deje de ser ella misma, que deje de ser ella. Ella, ajá, es como persona, como cultura, como sociedad, como relación con el otro, como relación social, es la que está discriminando. Y dígale, a ver, deja de discriminar si esta persona piensa que así son las cosas. Es su verdad absoluta. Entonces, esta verdad absoluta, socialmente, con el tiempo, como parte de un proceso histórico, se fue conformando. Primero alguien la empezó, pero después se aceptó. Luego se volvió pauta cultural, luego costumbre.